Mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios los bendiga una vez más desde Oakland, California. Eh, un cordial saludo, un cordial abrazo para todos y cada uno de vosotros el día de hoy. Nuevamente le damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, por darnos la oportunidad nuevamente de entrar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanitas, como siempre lo decimos, entrar por estas ventanitas a vuestros hogares, a llevarles este manjar, este desayuno espiritual que Dios nos da todos los días. Y vamos a seguir haciéndolo hasta el último instante de mi vida. Ya saben, hermanos, que tengo mucho que agradecerle a Dios. Dios ha hecho cantidad de maravillas conmigo, en mi cuerpo, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Ha hecho cantidad de cosas, hermano, y por eso me siento gozoso de estar haciendo lo que estoy haciendo junto a mi amada esposa y junto a muchos hermanos que se nos han unido a través de las redes sociales para seguir llevando este mensaje y que este mensaje fluya como el agua y llegue hasta todos los rincones de la tierra, como lo dice la palabra del Señor, porque va a ser para testimonio a todas las naciones. La palabra del Señor no miente, y si usted quiere saber qué es lo que está sucediendo actualmente, hermano, tanto en todo el mundo, aquí en Norteamérica, en Sudamérica, en toda parte del mundo, incluyendo al pueblo amado de Dios, el pueblo de Israel. Si usted quiere saberlo, solamente ponga a disposición el día de hoy, tome un lápiz, tome un papel y también tome la Biblia, y ante todo un corazón es dispuesto a escuchar la voz de Dios. Por eso siempre les decimos, hermanos, que cuántos están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Recuerden, hermanos queridos, que la palabra de Dios dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso, de todo corazón, hermanos, le pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo que abra su mente, que abra su corazón para que escuchemos la voz de Dios el día de hoy. El día de hoy vamos a encontrar la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. El día de hoy, y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estar tocando varios tópicos con respecto a lo que está sucediendo a la luz de la palabra del Señor. No va a ser de mi propia invención, sino a la luz de la palabra del Señor, con un respaldo bíblico auténtico. Por eso yo les pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que tomen la Biblia. Eso es lo más importante. La palabra del Señor la vamos a escuchar, la vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, el versículo 1 en adelante. Para los que están listos, la palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra del Señor dice así: San Mateo, capítulo 24. Dice la palabra del Señor: cuando mi Señor Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo mi Señor Jesucristo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba en Jerusalén mi Señor Jesucristo. Y estando mi Señor Jesucristo sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le hicieron 3 preguntas de una sola vez, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo mi Señor Jesucristo les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y se predicará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, te damos honra, poder y la gloria, Señor, porque tú te la mereces, oh Dios Todopoderoso. Gracias por este tiempo que nos regalas el día de hoy, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros errores, Padre, por todas nuestras faltas, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras equivocaciones, Señor, y por todos los defectos, Señor, que tenemos, Padre Celestial. No somos perfectos, Señor, pero venimos ante ti, Señor, para que nos perdones, para estar involucros delante de ti, Señor, para poder ser dignos, Señor, de ser mensajeros tuyos el día de hoy. Te suplicamos, Señor, misericordia para todos y cada uno de nosotros, Señor, en este día tan especial, el Shabbat. Permítenos compartir tu hermosa palabra, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Y guiados por tu Santo Espíritu, Señor, guíanos a la verdad, Señor. Esa verdad que sobrepasa todo entendimiento, Padre Celestial. Esa verdad que nunca cambia, Señor. Esa verdad que transforma los corazones de todas aquellas personas que quieren venir y postrarse delante de ti, Señor. Unge a tu siervo, Padre poderoso Dios, el día de hoy. Inspira a este siervo, Señor, con tu palabra, Señor. Que esta palabra sea para glorificar tu santo nombre, Señor, y que también glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, en este momento. Y de antemano te pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor. Te pedimos también por todos los enfermos, Señor. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se van a conectar el día de hoy y que nos van a abrir, Señor, la puerta para entrar a sus hogares en el día de hoy, en el transcurso de la semana. Padre Santo, bendice a todas esas personas, Señor, que tienen a bien sacar un poco de su valioso tiempo, Padre Santo, para escuchar este mensaje que es de vital importancia, Padre. Llenos de tu Santo Espíritu, Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y mi corazón gozoso dice, amén, gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga a todos los que se conectaron la semana pasada, los que se van a conectar el día de hoy. Dios bendiga a sus corazones que están dispuestos a escuchar la bendita palabra del Señor. Hemos escuchado el día de hoy la bendita palabra y la leímos en el Evangelio de San Mateo. Para los que conocemos la palabra del Señor, sabemos que el Evangelio de San Mateo, básicamente el 75% de lo que está escrito en este Evangelio está escrito para los judíos. Pero no dejar sin mencionar también a la iglesia y a todas aquellas personas que viven, los moradores del mundo, como dice la palabra del Señor. Bienvenido, Jorge. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Vemos, hermano, que todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento no es nada más y nada menos que el cumplimiento de una serie de profecías, hermano. Es una serie de profecías que se están cumpliendo a la luz de la palabra del Señor. Y tenemos que estar muy atentos, hermano, a lo que está sucediendo. Hay muchas cosas de Dios que no entiendo, y yo se lo he dicho varias veces a nuestros pastores. Cosas que no entendemos, hay cosas que verdaderamente no comprendo de Dios, pero yo las acepto y tenemos que aceptarlas por fe. Es por fe. Hay que andar con fe. Si tú no andas en fe, tú no vas a entender todas estas cosas y no vas a aceptar estas cosas. Y no me cansaré, como lo he dicho, no me cansaré de llevaros este mensaje tan importante todos los días a través de las redes sociales, por el WhatsApp, por el YouTube, por el Facebook. No me voy a cansar. Tengo mucho que agradecerle al Señor. Tengo mucho que agradecerle al Señor. No soy perfecto. Y no es porque diga que soy cristiano, yo no necesito de Dios. No, soy cristiano, soy débil y necesito de Dios todos los días.
Y por eso, hermanos, es el momento, en este momento, el momento de tomar en serio la bendita palabra del Señor. Es el momento de tomar en serio la bendita palabra del Señor, hermanos, porque está que suena la trompeta, está que suena la trompeta. Esto es una serie de cumplimientos de muchas profecías y lo vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo el día de hoy. Es el momento de ceñirnos nuestros lomos y tener nuestras lámparas encendidas, como el estudio pasado de las 5 vírgenes sensatas y de las 5 vírgenes insensatas. En este momento, hermano, tenemos que estar a cuentas con el Señor, hermanos queridos. Si el Dios Todopoderoso hace esto con el pueblo de Israel, solamente pregúntese usted, si Dios hace esto con el pueblo, ese pueblo santo que le pertenece a Él, ese pequeño terrenito allá, le pertenece a Dios, y si Dios hace esto con ellos, hermanos, ¿qué no hará con nosotros los gentiles, que somos solamente impíos y pecadores? Solamente tenemos que entender eso, hermanos. Y el cumplimiento de las profecías son muchas. Básicamente lo podemos decir de esta manera, hermano. Dios ha dado luz verde para que empiecen los dolores de parto, como lo acabamos de leer en la bendita palabra del Señor. Y como dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, donde dice: si el justo a duras penas se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo a duras penas se salva, ¿en dónde quedará? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Ya hemos hablado muchas veces de estos versículos, y vamos a tocar un tema muy importante con la ayuda del Espíritu Santo, para que nos demos cuenta qué es lo que está sucediendo allá, hermanos. Muchos milagros ha hecho Dios con Jerusalén, con los hebreos desde el tiempo que estaban en Egipto. Cuando estaban en Egipto, hermano, los hebreos, llegó un tiempo que su paga en la esclavitud, su paga era comida y dormida. Usted compare con lo que está sucediendo actualmente en el mundo con todos nosotros. Estamos aquí, incluso aquí en los Estados Unidos. Estamos esclavizados de un sistema, como lo dijo un expresidente de los Estados Unidos, y vale la pena nombrarlo, Donald Trump. Ese estado profundo, somos esclavos de ese estado profundo que nos tiene subyugados, que nos tiene esclavizados. Y la única paga que nosotros tenemos es comida y dormida. Porque lo que tú ganas, hermano, lo que tú ganas, solamente lo que nosotros ganamos, nos alcanza solamente para pagar la vivienda, que sería nuestra dormida. Y también nos alcanza para comprar un poco de comida de esa que están vendiendo en este momento, que básicamente es adulterada. De la misma manera como lo están haciendo muchos. Digo muchos porque no son todos, gracias a Dios. Muchos pastores, muchos profetas que han salido, muchos apóstoles que han salido por ahí, que están adulterando la leche. Esa leche divina que es la palabra del Señor. La están adulterando, lo mismo que están adulterando los mismos víveres que nosotros compramos todos los días. Y no quiero entrar en eso porque la verdad no es el tema. El tema es este, hermano, de que Dios hizo muchos milagros con el pueblo hebreo. Los sacó de allá de Egipto. Y sabemos todo lo que sucedió, los milagros que hizo. Y los milagros que hizo, que los sacó de allá, abrió el mar para que ellos pasaran por una tierra seca después de haber abierto el mar. Pero la palabra del Señor dice claramente que ellos, ese pueblo, iba a ser dispersado después de la muerte de mi Señor Jesucristo, porque cuando Él lo dijo, cuando mi Señor Jesucristo salió del templo y se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo mi Señor Jesucristo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando destruyeron por segunda vez el templo de Jerusalén, en el año 70, en el año 75 de nuestra era, no quedó absolutamente nada, solamente quedó lo que hoy en día conocemos, el Muro de los Lamentos. Ese pueblo quedó dispersado totalmente. Se fueron a todas las naciones, conocemos muchas historias de eso.
Y por eso hoy en día conocemos judíos colombianos, judíos peruanos, judíos bolivianos y judíos de todas las nacionalidades. Pero la palabra del Señor dijo que en un momento, en un solo día, iban a nacer esa nación nuevamente. Roma le entregó eso. Primero fue Roma, los griegos, también estuvo allá Inglaterra también, y le entregaron eso y le pusieron el nombre de Palestina a la tierra de Israel. Esa tierra se llama Israel, no Palestina. Entonces ahí fue donde regresaron los israelíes, ese pueblo judío, llegaron a ese pueblo a tomar lo que Dios les entregó a ellos por heredad, por un pacto sempiterno que le hizo a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso la palabra del Señor dice en Jeremías, capítulo 14, versículo 20, donde dice la palabra del Señor: no obstante, he aquí vienen días, y esos días ya llegaron, dice Jehová, en que no se dirá más, no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ya no se va a decir eso. Si no, esto es lo que se va a decir, si no, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volvería a su tierra, la cual di a sus padres. Por eso es menester, hermano, entender todo esto, porque si no lo entendemos, hermano, vamos a estar cometiendo no un delito, sino un pecado contra Dios. Hablando, y como muchas veces y muchas personas lo han hecho, maldiciendo el Estado de Israel. Y se están metiendo en camisa de 11 varas, por decirlo coloquialmente. El que bendijere a Israel será bendecido, dice la palabra del Señor. Y el que lo maldijere, bienvenida en él y Dios te bendiga. Y el que maldijere a Israel será maldito. Ya conocemos la historia de Hugo Chávez. Ya conocemos la historia de Hugo Chávez. Y esta palabra también va para el presidente de Colombia, que se está metiendo mal, metiéndose con el pueblo de Israel. Hay que orar por el pueblo de Israel y que Dios tenga misericordia de los enemigos del Estado de Israel. Y en este momento, hermano, como lo dice la palabra del Señor, y ya la leímos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, a muchos de nosotros, hermanos, nos van a levantar, incluso nos van a meter en prisiones, o quizás nos van a matar por llevar la bendita palabra del Señor. Pero aquí estamos, en pie de guerra, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Y es el diablo que en este momento está operando, y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque él vino solamente a robar, a matar y a destruir. Todo lo que Dios ha hecho con nosotros, él lo quiere destruir. Y Israel no es la excepción. Por eso, hermano querido, en este momento yo los invito a que abran su Biblia, tomen un bolígrafo, para que entendamos qué es lo que está sucediendo allá en Israel, hermano, para que nos demos cuenta, hermanos, por qué sufren tanto los judíos. ¿Por qué sufren tanto los judíos? La respuesta está en el Proverbios capítulo 11, versículo 5, donde dice la palabra del Señor: Adonai prueba al justo. Adonai prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El alma de Dios aborrece a todo el que hace lo malo, el que ama lo malo, el que ama y hace mentira. Dios aborrece eso. Por eso, hermano, vemos también en la palabra del Señor, dice que el alfarero, él se dedica a revisar piezas maltrechas. Ya, él básicamente, él nunca se dedica a eso. ¿Por qué? Porque las piezas maltrechas, con solo tocarlas se hacen añicos. Se hacen añicos. Pero el alfarero, hermano, él revisa las buenas piezas. Esas buenas piezas. Esas piezas que Dios, mi Señor Jesucristo, ha traído, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y nos prueba para ver de qué estamos hechos. Si verdaderamente somos buenas piezas del alfarero.
Y no importa que venga tribulación, angustia, que nada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento. Y hablo con todos los que son cristianos. Hablo con aquellas personas que están recibiendo estos mensajes. Y no solamente a través de este humilde siervo, sino a través de muchas mujeres, hombres y mujeres que Dios ha levantado de las bancas de las iglesias. Y nos ha llenado el Espíritu Santo para llevar esta bendita palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. Israel como Israel surgió nuevamente el 14 de marzo de 1948. Nació esa nación. Esa nación volvió otra vez. Y así como el aceite, hermano, así como el aceite es el destino de Israel. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque el aceite, primero que todo, antes de hacerse aceite, las olivas tienen que triturarse. Tienen que triturarse. De la misma manera que el alfarero toca esas jarras que hace, a ver si están bien hechas o no están bien hechas. Viene adelante. Bendiciones, Daisy, Dios te bendiga. Nelly, Dios te bendiga. De la misma manera Israel, hermano, si no viene al arrepentimiento, y va a venir al arrepentimiento solamente por medio de sufrimientos, como los he dicho cantidad de veces. El que no viene a los pies de mi Señor Jesucristo con amor, si es del Señor, te va a traer con dolor, con una enfermedad, te va a traer con alguna reprensión, pero te va a traer, si es la misericordia de Dios, que tú vengas a los pies de mi Señor Jesucristo, como lo hizo con este siervo. 2 cánceres, hermanos, sin contar todo lo que pasó atrás. Pero rehuimos de los caminos del Señor. Hasta que el Señor, como dice la palabra, que no sea como el caballo, como el mulo. El mulo hay que darle garrote para que se mueva. Y al caballo hay que ponerle un freno para que cuando se ala sienta dolor en el paladar. Y es la única manera que se detiene. Y de esa manera es que Dios lo está haciendo en este momento. Dice la palabra del Señor que de la higuera aprendamos. Nuestro Señor Jesucristo mismo anunció que Israel volvería a aparecer en ese aspecto internacional, hermano, como una nación. Y esa nación tenía que ser en su legendaria y ancestral patria, en Israel. Ese pueblo tenía que estar ahí mismo. Y la escritura, hermano, como de la misma manera que una persona que tiene una finca, una casa, una posesión, tiene una escritura, y por lo general están en las notarías, nosotros tenemos la escritura de que esa tierra le pertenece a los judíos. Y está aquí en la bendita palabra del Señor. Esa es la escritura, donde dice que Dios se la dio a ellos, se la cedió a ellos, en pacto sempiterno. Y eso es lo que tenemos que entender. Y que eso, la llegada de Israel, de los judíos a Israel, eso anunciaría el eminente retorno de mi Señor Jesucristo por su iglesia. Él mismo lo dijo. Acompáñame a Mateo capítulo 24, versículo 32, donde dice la palabra del Señor, donde dice mi Señor Jesucristo, palabras de Él. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Si desglosamos este pasaje, hermano, notaremos que la higuera representa al moderno Estado de Israel. A ese moderno Estado de Israel. Y todas las demás árboles simbolizan las demás naciones del mundo. Israel siempre estuvo representada por la higuera. Si tú eres un lector de la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que es así. Israel siempre estuvo representada como la higuera, y esa higuera seca por tantos siglos reverdeció en este tiempo, en 1948, y llegó a su tierra ancestral. Y por eso los que estaban ahí, que son estos señores, los palestinos, ellos creen
que los que vinieran a ocupar esa tierra fueron los israelíes. No, esa tierra le pertenece a Israel. Y no voy a hablar mal de los palestinos. El problema es con ese grupo terrorista, que eso es lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Nosotros mismos nos hemos encargado de elegir esos payasos que manejan estos grupos, ese estado profundo que maneja estos grupos y los pone como títeres para que hagan lo que les dé la gana con nuestro pueblo. Y nos estamos dando cuenta, no solamente a los de Gaza, sino también a Venezuela, Bolivia, Colombia. Incluso este país va para allá, hermanos. Y no voy a entrar en eso porque el mensaje es este. De la higuera aprender la parábola. El verano, si la higuera representa al Estado de Israel, el verano simboliza a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El verano simboliza a mi Señor Jesucristo que está a punto de aparecer. Él en cualquier momento va a sonar una trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos listos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Hay que entender que el verano es mi Señor Jesucristo, simboliza a mi Señor Jesucristo, pero mi Señor Jesucristo fue mucho más allá con esta profecía. Porque Él dijo que esa generación no pasará sin ver ante sus propios ojos el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa generación que nació en 1948. Nosotros estamos metidos ahí en esa generación, para que nos demos cuenta qué es lo que está sucediendo. Y esto no me lo estoy inventando yo. Acompáñenme a Mateo capítulo 24, versículos 34 y 36, donde dice la palabra del Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre que está en los cielos. Hay que entender eso, hermano querido. La palabra del Señor no miente. La palabra del Señor no miente. Si vamos, hermano, donde la palabra del Señor nos indica claramente, hermano, que esta generación verá no solo el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y hago énfasis, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para que no se dejen engañar, como lo dice el capítulo 24. No solamente esta generación va a ver el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sino que va a vivir el principio de dolores en el cual está la tierra en este momento, incluyendo Israel. Esta generación va a ver tribulación, va a haber angustia, va a haber los 7 sellos cuando se desaten los 7 sellos, que cuando se desata el primero, hermano, después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, se va a desatar el primer sello, y ahí es donde el falso profeta presentará abiertamente al anticristo. Esa generación también va a vivir los tiempos de las 7 trompetas. Va a vivir también lo que va a suceder cuando se derramen esas 7 sendas copas. Cuando dice la palabra del Señor, sendas son grandes copas de la ira de Dios. Esa generación que también va a vivir el Armagedón y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como cristianos no estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo lo prometió. Fue una promesa que Él mismo lo dijo. La palabra del Señor está escrita. Evangelio San Juan, capítulo 14, versículo 2 al 3, donde mi Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo, no os turbéis, creéis en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuere, Él mismo lo dijo, si así no fuere yo lo digo, si así no fuere yo lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, los recogeré, los arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, que mi Señor Jesucristo está ahorita en el cielo. Esteban lo vio cuando lo estaban apedreando, que él vio que se abrió una ventana en el cielo y vio al Padre sentado en su trono y a mi Señor Jesucristo ahí a un lado, a su diestra. Porque él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Y podemos comparar estos versículos, hermano, con la palabra del Señor también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, y vamos a extenderlo hasta el 17, donde la palabra del Señor tajantemente lo dice. Lo dice de esta manera, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesucristo a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, esto no es palabra mía, hermano. Yo solamente soy un siervo, soy un mensajero. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo va a ser mi Señor Jesucristo, Él mismo va a sonar esa trompeta, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para así recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Note esto, hermano, que la iglesia, nuestro Señor Jesucristo y los muertos en Cristo van a recibir al Señor en el aire. Vamos a recibir al Señor en el aire. Y en ese momento, empieza la tribulación y gran tribulación. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Cuando se completen esos 7 años, hermano, ahí, en ese momento, es la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Y la trompeta se va a tocar. Esto no es mentira. Esto es palabra de Dios. Y Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor no miente. Por eso la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52 dice, he aquí os digo un misterio, la palabra de Dios hablando. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto es palabra del Señor, hermano. Esto yo no me lo estoy inventando. Y esta generación, hermano, va a ver todo esto, hermanos. Esta generación va a ver todo esto, hermano. Mi Señor Jesucristo fue enfático en esta profecía porque Él abiertamente anuncia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 33. Dice la palabra del Señor, así también vosotros, así también ustedes, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mi Señor Jesucristo ya está ahí a la puerta. Ya está a la puerta, hermanos. Debemos entender eso, hermanos. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, que todo esto que está sucediendo son profecías cumplidas. Donde la ilustre embajada del reino de los cielos está en serio riesgo. En un riesgo de ser dividida. Como lo anuncian las profecías de Zacarías, de Isaías, de Jeremías. ¿Y cómo va a ser dividida, hermano, en ese conflicto que hay con los palestinos? Que los palestinos no son otra cosa más que los filisteos de la Biblia. Un conflicto que cada día se agrava más. Mucha gente quiere paz. Israel quiere paz.
Pero Israel no se puede mezclar con muchos pueblos. Y la palabra de Dios misma lo dijo. Profecías cumplidas, así nombramos nuevamente como lo hizo Donald Trump. La embajada, todas las embajadas estaban en Tel Aviv. Pero la capital de Israel siempre ha sido Jerusalén. Y el primero que puso la embajada, que la trasladó de Tel Aviv a Jerusalén, fue Estados Unidos, fue Donald Trump. A mucha gente no les gustó. Pero es que la palabra del Señor se está cumpliendo, donde dice la palabra del Señor, Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y 3, donde la palabra del Señor dice categóricamente de esta manera: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. En el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén como piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ya pasó una vez. Pero cuando dice la palabra del Señor en los postreros días, es porque los postreros días ya llegaron. Jerusalén, hermano, como lo describe el profeta Zacarías, hermano, se ha convertido en una pesadilla política, diplomática, para todas las Naciones Unidas. Incluso para Estados Unidos, que estamos viendo qué es lo que está sucediendo. Mucha gente no lo ve. De una manera u otra, debilitaron a Estados Unidos con esta guerra de Rusia y Ucrania. La debilitaron económica y armamentísticamente, por así decirlo. Porque mire todo lo que está pasando y mire lo que pasó también con Rusia, que ya básicamente le puso fin a esa escalada que ya tenía. Entonces, esto es lo que está pasando con Israel, hermano. Y muy pronto, hermano, la gran ciudad del gran rey, de ese Dios todopoderoso, la embajada del cielo aquí en la tierra, se convertirá también, y lo vamos a ver, y yo no me lo estoy inventando, se va a convertir en la capital del Estado palestino, ese palestino que coexistirá con el Estado de Israel en los días del anticristo. Va a pasar así, hermanos. Lo dice la palabra del Señor categóricamente. Va a tener que coexistir con el pueblo de Israel durante ese periodo de 7 años, de tribulación y gran tribulación. Esa pugna, hermano, que hay, por su dominio, se agudizó ¿desde cuándo? Desde el 5 de junio de 1967, cuando los judíos reconquistaron durante la guerra de los 6 días. Mucha gente quizás ignora esa guerra, pero nosotros los que estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo. Mi Señor Jesucristo dijo que era necesario que todo esto aconteciera. Ruego me disculpen porque todavía sigo con quebrantos de salud. Esa guerra de 6 días, hermanos, se convirtió nuevamente en ese momento. Por esa guerra se convirtió Jerusalén como la capital, aunque hoy nuevamente sea el centro de todas las pasiones religiosas. Ahí están metidos judíos, están los islamistas. Ahí también tenemos un templo allá que son de los católicos, que ellos dicen que son cristianos, porque ese señor de Roma no nos representa a nosotros como cristianos. Él no nos representa como cristianos. Es una iglesia que es una iglesia católica, apostólica y romana, pero no cristiana. Las iglesias cristianas no adoramos santos, si ustedes ya lo saben, y ese no es el tema para hoy. Donde la palabra del Señor misma nos lo dice en San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 24, donde dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Todo lo que está sucediendo, hermano, allá en Jerusalén,
en Israel, en la franja de Gaza. Sigamos orando por Israel. Oramos por ese pueblo amado de Dios. Y también oremos por los enemigos del pueblo de Israel. Porque sabemos que muchas víctimas son gente inocente. Gente que no está mezclada ahí en ese conflicto. Como muchas veces con los ucranianos, con los rusos. La gente en Colombia que está sufriendo, en Venezuela y muchas partes del mundo. Pero esto lo anunció porque precisamente ahí en ese sitio, la batalla de Armagedón, será la más violenta de la historia humana. En ese sitio, allá en Jerusalén, en los altos del Golán, en el Valle de Megiddo, justamente cerca ahí donde estaban haciendo tremenda fiesta estos muchachos, que muchos de ellos fueron asesinados y muchos de ellos fueron secuestrados. Muchos de ellos estaban celebrando una fiesta. Incluso había muchas imágenes, una de ellas era la de Buda. Muchos de ellos llevaban banderitas de colores. Muchos de ellos están haciendo eso, cosas que van en contra de Dios. Y todo esto dijo la palabra del Señor que esto iba a suceder. ¿Qué pasó cuando entró esta gente a Jerusalén? ¿Qué pasó? Dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 14. Yo no me lo estoy inventando, esto es Biblia. Esto es Biblia. Zacarías capítulo 14, versículo 2, profetizado. Dice la palabra del Señor, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, dice Dios. No se están reuniendo porque ellos quieren. Es permisidad de Dios. Porque le hemos dado la espalda a Dios. Le hemos dado la espalda a Dios. Pero escuche bien, hermano, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, dice la palabra del Señor, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Por qué? Porque le dimos la espalda a Dios. Simple y llanamente, hermano. Porque Dios está airado con su pueblo. De la misma manera, hermano, como lo dice en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5. Donde Dios vio la maldad de su propio pueblo, de su iglesia. Gente que está metida en las iglesias y se creen cristianos, se creen ya salvos, se creen predestinados, pero le han dado la espalda a Dios. Y por eso la palabra del Señor mismo lo dijo, porque Él lo profetizó a través de las palabras de mi Señor Jesucristo, de sus apóstoles y de sus profetas. Pero esto lo dijo directamente la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Lo mismo que Dios está viendo en este momento. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente miremos qué es lo que está sucediendo en el mundo en este momento, hermano. En este momento, ¿qué está sucediendo en el mundo? Maldad tras maldad. Donde Zacarías mismo lo está profetizando, de que iban a ser saqueadas. Y por eso la palabra del Señor dice, ay de aquellas que están encintas en estos tiempos, en los postreros tiempos. Mira las barbaries que pasó en esa entrada, solamente en estos principios de dolores. Todavía no ha venido el anticristo. Él está aquí. Él está aquí, todavía no ha dado la cara. Todavía no lo ha presentado el falso profeta. La iglesia todavía no se ha ido. Hasta que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no sea arrebatada al cielo, este hombre todavía no va a dar la cara. Y nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos tocando varios tópicos, incluyendo los falsos profetas, como lo acaba de decir la palabra del Señor en Mateo 24.
Yo lo invito a que tome, a que gaste un poquito de su valioso tiempo para que venga y escuche la palabra del Señor. Porque se levantarán, dice la palabra del Señor, porque se levantarán falsos profetas y a muchos engañarán, incluso a muchos de los escogidos. Una de las cosas más comunes de nuestro tiempo, una de las cosas más comunes en nuestro tiempo, hermano, es el incremento descomunal de las religiones, de las creencias, incluyendo, hermano, el satanismo, que ya se metió, ya tienen su iglesia, ya sacaron todo. Están yendo a las escuelas a enseñarle a nuestros hijos. Y todo avalado por nuestros gobernantes. Porque para ellos lo malo es bueno y lo bueno es malo. Porque si nosotros fuésemos a llevar la bendita palabra del Señor a una escuela, de allá nos sacan, como nos han sacado a nosotros de muchos sitios. Cuando hemos ido a la calle a llevar la bendita palabra del Señor, hasta la policía se nos ha acercado ahí. Es un incremento descomunal de religiones, hermano. El satanismo, el ecumenismo, válgame Dios. El ecumenismo, hermano, que pretende unir a todas las religiones bajo un infernal lema. Todos los caminos conducen a Dios. Mentira de mentiras. Eso es mentira del diablo, hermanos. Ay, sin excluir la nueva era. Todas de origen antibíblico y pagano. Eso es lo que está sucediendo actualmente. De un tiempo a esta parte, hermano, muchos líderes, no solo religiosos, sino candidatos políticos, también ofrecen cambiar el mundo. Pero excluyen a Dios de su ecuación, como lo hizo Chávez, como lo hizo Petro, como lo ha hecho varios líderes políticos que han sacado a Dios de la ecuación. Y por eso les está yendo como les va, incluyendo también a los líderes del pueblo de Israel. Y por eso está sucediendo lo que está sucediendo, hermano. Ellos aseguran, hermano, aseguran que son los iluminados, estos políticos, los ungidos, los salvadores, y no son otra cosa, hermano, que mentiroso, hermano. Y mi Señor Jesucristo anticipó y dijo que muchos, por no decir la mayoría de la humanidad, serían engañados. Por eso siempre vamos, coloquialmente, metemos el dedito allá botando y después nos pesa. Porque mi Señor Jesucristo habló de eso. Dice la palabra del Señor en San Lucas, capítulo 21, versículos 7 y 8, donde le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces, mi Señor Jesucristo les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. Y lamentablemente, hermano, muchos han ido en pos de ellos. Porque muchas religiones, incluyendo también cristianos, están, hermano, lamentablemente, no están llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo como es. Y eso es lo que está sucediendo, hermano, porque una de ellas, de las religiones como la musulmana, superan millones, más de 1.000 millones de seguidores. Y están radicalizando en todos los países, incluyendo Suramérica, Centroamérica, aquí en los Estados Unidos, en Europa, hermanos. Existe también, hermano, falsos profetas, hermano, como Mahoma. Y hay que decirlo las cosas como son. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, que iban a venir falsos profetas. Y entre esos está Mahoma, está Buda, está el Krishna. Y mucha gente en la India, hermano, adoran millones de dioses diferentes, dioses falsos, incluyendo vacas, incluyendo ranas, ratas. Y ahora este señor de allá del Capitolio, del Vaticano, perdón, ya le está diciendo a la gente que no comamos carne de vaca, que no la comamos. ¿Por qué? Porque como ya se unieron ahí con esa religión budista, hinduista,
Entonces, claro, no quiere que la gente se coma a ese Dios de ellos, que son las vacas. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 3 nos dice claramente, y el que nos habla aquí es el Espíritu Santo de Dios. Porque también entró esta religión de los testigos de Jehová, donde excluyeron la deidad de mi Señor Jesucristo. No solamente los musulmanes lo hicieron, sino los testigos de Jehová. Y también excluyeron a alguien tan importante que dejó mi Señor Jesucristo para que no estuviéramos solos, el Espíritu Santo de Dios. Dijo yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Le voy a mandar el Espíritu Santo de Dios. Donde 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente, no lo está diciendo ni mi Señor Jesucristo, ni Dios, sino el Espíritu Santo. Dice el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, estos falsos profetas, estos falsos apóstoles que han salido, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido a mi Señor Jesucristo, a los que han conocido la verdad. Mi Señor Jesucristo, él fue enfático en eso, hermanos. Esto sin dejar de mencionar, eso sí, sin dejar de mencionar ese brote discriminado de psicólogos, parapsicólogos, videntes, lectores de cartas, lectores del horóscopo, que han salido, hermano, que hasta esto, ahora para el 2024, allá en Inglaterra, va a ser un posgrado en las mejores universidades. Y eso, si lo hicieron por allá, también viene para acá. Posgrado. Va a ser una carrera en las grandes universidades. Esa gente que leen las cartas, que leen el horóscopo, y una gama, hermano, una gama de ofertas diabólicas que solo sirven para engañar a los incautos, que se recrean en sus desvaríos, que no conocen la verdad, que no conocen la palabra del Señor. Y por eso la palabra del Señor no miente. En Deuteronomio, si me acompaña a Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, y vamos a leerlo hasta el 14, donde la palabra del Señor nos dice que no seamos de esta manera. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, aquellos que le adoran a las ánimas del purgatorio, aquellos que le piden a los santos porque ellos están muertos, a quien consulte a los muertos, porque es repugnancia para con Adonai cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Adonai tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Adonai tu Dios. Y así es que tenemos que ser. Limpiarnos de todo pecado. Vivir en santidad delante del Señor. Vivir en santidad delante del Señor, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, no miente. Va a haber, hermano, catástrofes naturales, hermano. Lo que estamos viviendo son catástrofes naturales día tras día, terremotos, donde la palabra del Señor misma lo dice, Lucas 21, capítulo 21, versículo 25 y 26, donde dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto está aconteciendo, hermano. Y lo que viene no es nada comparado con lo que está sucediendo ahora, hermano. Esos grandes terremotos que están habiendo. Y la gente ya no le para a nada. Pero todo está escrito aquí, hermanos.
Habrá grandes terremotos. En Lucas capítulo 21, versículo 11, donde dice habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, plural, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Hay grandes señales en el cielo. Hoy en día se produjo, o ya no sé si ya pasó, ese gran eclipse, y esperando el que viene el 28. Pero la gente dice, no, es que eso todo siempre ha sido, hermano. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Entienda eso, hermano. La palabra del Señor habla de los tsunamis, habla de los terremotos, donde la palabra del Señor en Jeremías capítulo 47, versículo 2 dice, así ha dicho Adonai, he aquí que suben aguas del norte y harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán, lamentará todo morador de la tierra. No espere, hermano, no va, yo voy a estar aquí también. El agua se me va a dar encima, yo no soy exento de eso, a no ser de que el arrebatamiento de la iglesia venga y suene la trompeta y me vaya. Pero todo esto va a acontecer. Y tenemos que estar preparados para todas estas cosas, para las hambrunas espantosas que van a venir, para las enfermedades incurables que van a venir, hermanos. La palabra de Dios dice que va a haber hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Definitivamente, hermano, esto está sucediendo y tenemos que entender algo muy importante que la misma palabra lo dijo, el terrorismo. El terrorismo, hermano, desde la caída, hermano, de las Torres Gemelas se ha venido incrementando y el mundo ha cambiado demasiado rápido, hermano. A partir de ese entonces, hermano, los Estados Unidos de Norteamérica se vieron obligados a iniciar, hermano, una guerra contra el terrorismo, y esa guerra se va a venir nuevamente hacia Estados Unidos y muchas naciones que estuvieron ahí, como son la OTAN. Eso viene para acá, hermano. La palabra bendita del Rey anuncia que el terrorismo es la última señal. Es la última señal antes del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a comprobar. Acompáñeme. Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 11. Donde dice la palabra del Señor, habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Habrá terror, terrorismo. El terrorismo es esa palabra que se une claramente a lo que mi Señor Jesucristo nos está queriendo decir a través de su palabra. Hay muchas palabras que vienen aquí, estuvimos hablando anteriormente de esto, donde en el Evangelio de San Marcos capítulo 13, versículo 8, donde se está viendo todo eso en Guatemala, ya se vio en Colombia, y se va a volver a ver, hermanos. Se va a volver a ver los alborotos, las sediciones, donde el pueblo se va a armar contra aquellos dictadores que se hacen llamar presidentes. Se van a armar contra ellos. Marcos capítulo 13, versículo 8 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos y en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice, hermano, que vengamos y estemos a cuentas con el Señor. Es el momento de venir a estar en paz con el Señor. Pero no esa paz que está buscando Israel en este momento. Porque cuando la palabra del Señor dice que cuando se escuche paz y seguridad, vendrá de repente. Donde dice la palabra del Señor, definitivamente, hermano, mucha gente habla de la Tercera Guerra Mundial. Mucha gente habla de la Tercera Guerra Mundial. Y esta Tercera Guerra Mundial será básicamente por religiones. Ya no va a ser por dinero, no va a ser por poder. La palabra de Dios misma nos dice, hermano, que estemos en paz con el Señor. Hay mucha incredulidad, hermano, dentro de las iglesias. Mucha incredulidad. Y es el momento de que nos pongamos a cuentas con el Señor. Es facilito, hermano. De la misma manera que, como lo hemos dicho anteriormente, de la misma manera como cuando una persona acepta que es un alcohólico,
Va donde el médico le dice, yo tengo problemas con el alcohol, acepta que eres alcohólico. Entonces vienen ahí para que te ayuden. Acepta que andas en pecado. Ve a mi Señor Jesucristo, acepta que eres un pecador. Y dile al Señor, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ti, pero yo sé que una palabra tuya bastará para sanar. Y se lo digo, hermano, porque Dios ha hecho, sigue haciendo y hará maravillas en mí, hermano. Pecador de pecadores. Este es el momento de que usted ponga en práctica la palabra del Señor, de que la tome en serio, hermano, porque va a venir días. La palabra del Señor dice que va a venir hambres y pestilencias, pero va a venir un hambre aterradora, hermano, un hambre que no la va a saciar nadie. Va a venir un hambre de la palabra del Señor. Hoy en día, hermano, nosotros somos intensos con ustedes, mandándole mensaje todos los días a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de las redes sociales como el YouTube. Somos intensos, pero va a llegar un momento, hermano, que usted ya no va a tener ese comezón que tiene ahorita de escuchar la palabra del Señor, ya no la va a tener, porque va a venir hambre. Acompáñenme a la palabra del Señor en Amós capítulo 8, versículo 11 y 13, donde la palabra del Señor dice de esta manera, hermano, incisivamente. Entiendan eso. Dice, aquí vienen días, dice Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurriendo, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. No la hallarán. Este es el momento, y si te vas a poner a cuentas con el Señor, hazlo ahora. Va a llegar un momento, hermano, que no vamos a poder entrar por estas ventanitas y llegar hasta vuestros hogares. Las Biblias van a desaparecer. Todos tus mensajes serán borrados. Hablar de Dios va a ser un delito. Hablar de mi Señor Jesucristo va a ser un delito. El momento es ahora. Pongámonos a cuentas con el Señor. Dice la palabra del Señor. Incluso va a llegar un momento, como le dije a muchas personas y se lo he dicho hasta la saciedad, aquellas personas que me escuchen. Mi tío Javier, mi tío Ramiro, mi tía Ligia. Aquellas personas que están enfermas. Mi tío David. Orlando, allá en Hayward, su esposa, su hija, Mary. Todas estas personas que están allá en Europa. Mónica. Aquellas personas que están enfermas, que tienen enfermedades crónicas. Mayerlin, Esther Edí. Somos muchos los que estamos enfermos. Pongámonos a cuentas con el Señor. No le pidamos al Señor sanidad física. Si es la voluntad del Señor, Él nos sana como lo hizo conmigo, hermanos. Si es la voluntad del Señor. Pero antes de eso yo le pedí misericordia al Señor y que me perdonara todas las barbaridades que yo había cometido. Y el Señor tuvo misericordia de mí. No solamente me sanó espiritualmente, sino que me sanó físicamente. Y por eso no voy a parar, hermano, de llevar la bendita palabra del Señor. Porque si en algún momento, hermano, nosotros anhelamos seguir viviendo, va a llegar un momento, hermano, que usted va a llegar un momento que usted va a anhelar la muerte. Va a anhelar la muerte. Y no me lo estoy inventando yo, la palabra del Señor en el Apocalipsis, capítulo 9, versículo 6. Dice claramente, dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, no la hallarán. De la misma manera con la palabra del Señor. No la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, la mayoría, hermano, de lo que estamos viendo en todas las plataformas de las redes sociales, esas series donde no hablan sino de los muertos vivientes, desde el tiempo de Michael Jackson, cuando salió ese thriller.
No hablan sino de eso. Las películas, muertos vivientes. Y eso me lo ha mostrado el Señor, de gente de que va a buscar la muerte, se va a tirar de un puente, se le va a tirar a los camiones, se va a pegar un tiro, se van a hacer, a herirse con un cuchillo y la muerte va a huir de ellos. Y eso es lo que está mostrando básicamente las redes sociales. Eso es lo que está mostrando las redes sociales. Pero tú puedes venir ahora, hermano, en este momento. La trompeta está para sonar. Solamente tienes que confesar que eres un pecador, que andas viviendo, estás muerto en tus delitos y pecados. Tú crees que estás viviendo y que estás disfrutando el pecado, el demonio, el diablo, que Dios lo reprenda. Él te está mostrando porque no nos ha mostrado a todos la dulzura del pecado. Pero Él no nos ha mostrado la consecuencia del pecado y que la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es la muerte y va a ser una muerte eterna. Solamente pregúntese, hermano, cuando estés velando a tu ser querido, cuando estés velando a tu mamá, cuando estés velando a tu papá o a tu hijo o a tu hermano, cuando estés de frente ahí en el ataúd, solamente pregúntese, hermano, ¿dónde está eso que tenía él dentro de ese cuerpo? Ese espíritu, esa alma. Solamente pregúntese. Y se lo hemos dicho hasta la saciedad, el espíritu es de Dios. El cuerpo vuelve a la tierra, polvo eres y en polvo te has de convertir. Pero el alma, hermano, el alma la anhela a Dios. El alma la anhela a Dios. Y todas las almas, dice la palabra del Señor, son de Dios. Pero dice también que el alma que pecare, esa morirá. Cuando estés de frente de tu ser querido ahí al pie del ataúd, hermano, pregúntese dónde está el alma de ese ser querido. El espíritu lo tiene Dios. Solamente tienes que venir ahora, como lo dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 9, donde dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que mi Señor Jesucristo es el Señor, que mi Señor Jesucristo es el Señor, no otro falso profeta, no María, no Juan, no Pedro, nadie de ellos. No consulte a los muertos porque ellos están muertos. Mi Señor Jesucristo resucitó, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día, gloria a Dios. Y tú tienes que venir a Él. En la tumba de Mahoma hay huesos, en la tumba de Buda hay huesos. La tumba de mi Señor Jesucristo está vacía, porque Él resucitó al tercer día. Y por eso tú tienes que venir ahí si quieres de verdad una salvación eterna. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que mi Señor Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y yo me siento orgulloso de ser un seguidor de mi Señor Jesucristo, porque no me va a dejar que yo sea avergonzado. Lo dice la palabra del Señor, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Tenemos que recibir ese amor que Dios tiene para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. No andes por allá perdido en tinieblas. Busca a mi Señor Jesucristo, Él es la luz del mundo. No andes aguantando hambre, hermano. Él es el pan de vida, mi Señor Jesucristo, el pan de vida. No sigas por allá siguiendo el GPS de otras religiones. Sigue a mi Señor Jesucristo, Él es el camino. No sigas aguantando una enfermedad. Busca a mi Señor Jesucristo, Él es la vida. Y donde hay vida hay salud. Busca la palabra del Señor porque es refrigerio para nuestros cuerpos, para nuestros huesos. Y ese es el momento en que tú te pongas a cuentas con Él. Porque para muchos de nosotros, hermanos, posiblemente será la última vez. Será la última oportunidad, hermano, no desperdicie esta oportunidad.
Quizás mañana yo ya estoy muerto. Quizás mañana ya no estoy. Y yo siempre se lo digo, en amor de mi Señor Jesucristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si yo me muero, hermano, no lloren por mí, se los digo, porque no me he muerto, solamente cambié de dirección. Como siempre lo hemos hecho, hermano, no vamos a mencionar nombres, vamos a orar por todos y cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, Daisy, por Ana, por Jorge, por todos los que están y se van a conectar en este momento y los que se van a conectar a través de las redes sociales. Gracias nuevamente a todos esas más de 200 personas por el YouTube de mi esposa, por el Facebook de mi esposa, por el YouTube, por el Facebook, por el WhatsApp que han recibido estos mensajes. Dios los bendiga. Dios los bendiga rica y abundantemente. Que Dios les conceda los anhelos de vuestro corazón a todos y cada uno de vosotros. Oremos, hermano, por todas nuestras familias. Oremos por todos nuestros matrimonios que están siendo atacados por el enemigo. Porque el enemigo no vino sino a matar, a hurtar, a robar y a destruir. Pero mi Señor Jesucristo vino para que tengan vida y para que la tengamos en abundancia, hermanos. Para terminar, hermanos, los exhorto, hermanos, con la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 12, donde dice la palabra del Señor, porque Él nos dio esto para que nosotros rogásemos por intermedio de la palabra del Señor a todos y cada uno de vosotros, para que vivamos en santa y piadosa paz, para que estemos en paz con todo el mundo, así dependa de nosotros, así dependa de nosotros. Dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, dice la palabra del Señor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dice la palabra del Señor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en mi Señor Jesucristo. No apaguéis el espíritu. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo. Retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, dice la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor y os rogamos a todos y cada uno de vosotros, hermanos. Oramos por todos los enfermos. Vamos a orar por todos los enfermos, por todas aquellas personas que están en esas camas esperando la misericordia de Dios para que los sane física o espiritualmente o para que les quite ese dolor que llevan día tras día. Oramos por esas personas que cuidan a los enfermos, porque de verdad también es una labor grande, una labor hermosísima la que hacen esas personas que nos cuidan, así como lo hizo mi esposa y muchas personas cuando yo estuve enfermo con cáncer. No es grato estar enfermo. Oramos por todos los enfermos, por todos los que están en las cárceles, por los secuestrados, por aquellos esos emigrantes que día tras día están intentando traspasar fronteras, buscando nuevos horizontes. Oremos por aquellas personas que no tienen trabajo. Oremos también, hermano, por aquellas personas que están pobres espiritualmente, que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Oremos por ellas.
Oremos por el pueblo santo de Israel. Oremos por los enemigos del pueblo de Israel, para que Dios tenga misericordia de ellos y de todos y cada uno de nosotros. Que mi Señor Jesucristo se acuerde de nosotros cuando Él venga en ese reino milenial, que pronto va a empezar, después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Luego se manifiesta el hombre de pecado, el anticristo. Gobernará el mundo 7 años y luego vendrá el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos por todos y cada uno de nosotros y pongámonos a cuentas con el Señor. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, abramos nuestra mente y nuestro corazón y vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tu mensaje ha sido entregado, Señor. Hemos permitido, Señor, que tu Santo Espíritu hablase a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor, el día de hoy. Que seas tú, Señor, haciendo que esa semilla, Señor, brote y que dé fruto al 100, al 100 por 1, Señor. Te pedimos por todos los matrimonios, Señor, incluyendo el mío, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, Padre, por nuestros padres, por nuestros hermanos, Señor. Te pedimos por todas estas hermosas personas que van a recibir este hermosísimo y valioso mensaje, Padre Santo, el día de hoy, Señor, o a través de las redes sociales, Señor. Permite, Señor, que todos vengamos al arrepentimiento antes que suene esa trompeta, Señor. Muchos ignoran, Señor, tu palabra. Pero llegará el momento, Señor, que habrá hambre. No hambre de pan o de agua, sino hambre y sed de tu palabra, Señor. Cuando ya tu iglesia haya sido arrebatada al cielo, Señor. Y solamente van a quedar 144,000 judíos, junto con los 2 testigos, llevando el mensaje de salvación. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente, Señor, de venir y estar un ratito contigo, Señor, y recibir estas grandes y hermosas promesas, Padre Santo. Nuevamente te pedimos por tu pueblo, Estado, por ese Estado de Israel, Señor, por ese pueblo amado tuyo, por la niña de tus ojos, Señor, que a pesar de que van a pasar por muchas tribulaciones, sabemos que nunca los vas a desamparar, Señor, y que tú, Señor, tú tienes todo bajo control, y que pronto va a venir el Mesías, tu amado Hijo Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Un saludo a todos y cada uno de vosotros. Nos veremos con la ayuda del Señor la próxima semana. Y recuerden, hermanos, que si viene el arrebatamiento de la iglesia, no vayas a decir que no lo sabías. Un saludo muy especial para todos. Un abrazo de mi esposa y mío propio. Dios los bendiga.